Para hablar de drogas, no es propio de fumo. Vamos a debatir un poco los videos que hicimos las semanas pasadas, en las que planteamos un punto pues que es discutible, y entonces quiero discutirlo con ustedes. Y obviamente pues ponemos las cámaras para hacerlo. Bueno, para este video nos va a acompañar Loli. Muchas gracias. Y bueno, de hecho Loli está acá porque ella está dando clases, está en contacto con adolescentes de secundaria, y son adolescentes que ya están presentando ciertas pues tendencias, ¿no? hacia este tipo bueno, hacia este tema. Y bueno, también Loli ha estado dando clases por ya un buen rato. Ya lleva un rato tratando con adolescentes de secundaria y de bachillerato, y de hecho lo que estábamos platicando es que llama mucho la atención que cada vez más jóvenes están en este tipo de caminos, ¿no? De las drogas. Exactamente. ¿Sí lo notas? Sí, noto que sobre todo los últimos 5 años se habla más a temprana edad y además con mayor naturalidad. Para ellos no es un tema que tengan que esconder o un tema que no puedan discutir abiertamente en el salón de clases, inclusive estando el maestro frente. Uh-huh. Y sí es una tendencia que se ha ido acrecentando en los últimos años, por supuesto. Y lo que yo considero que es más preocupante es la naturalidad con la que tratan el tema los niños, y además la aceptación de todos ante algún niño que comenta que el fin de semana tomó mucho alcohol con los amigos o que probó marihuana. Y para todos los niños es un tema muy natural ya ahora. Nadie se asusta, nadie los juzga, no se critican entre ellos, no hay bullying por eso. ¿Y eso no es mejor? Bueno, yo calculo que es mejor. A mí me gusta abrir esos espacios entre mis alumnos, abrir un espacio de plática abierta. En primera requiere de que ellos pues confíen en la maestra que está ahí, y dibujar, a pesar de que ya se sienten grandes, dibujar es una maravillosa estrategia para que empiecen a hablar, porque lo hacen sin darse cuenta. Uh-huh. Y a la hora de yo escuchar y saber por qué camino van, me es más fácil poder orientarlos, me es más fácil poder hablar con la misma naturalidad y con todo el grupo, ¿no? De a qué los puede orillar ese tipo de conductas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Incluso se presta para hacer algún tipo de mesa redonda, de debate que viene incluido en los planes y programas de estudios para secundaria sobre el tema, y generar un poco de conciencia en ellos de que no es tan natural, de que no es tan normal. Yo considero que están acercándose a ese tipo de sustancias, en primera porque están de moda, en segunda porque se ha vuelto una situación que les permite pertenecer entre ellos. La cuestión de la pertenencia en un adolescente es súper importante. Y entonces muchos de ellos lo están haciendo por pertenecer. Y también por la falta de supervisión en casa, un poco. Los papás cierran un poco los ojos ante este tipo de situaciones. Ellos están más abocados al trabajo, más abocados. Para ellos es súper importante, y además entiendo la dificultad que hay ahora para poder mantener a una familia y poder cubrir pues todas las situaciones en la cuestión económica, ¿no? Entonces siento que por ahí va eso. Sí abre un espacio de apertura para el diálogo, para la plática, para la orientación un poco. Pero sí es preocupante ver que para ellos no, la parte del problema, tanto físico como emocional, como que están empezando muy pequeños y como que
pues el cuerpo siempre cobra una factura y ellos se los va a cobrar mucho antes que si a las personas que empezaron como adultos. Para ellos es de lo más natural y de lo más cool. Pero, a ver, aquí lo que quiero saber es si podemos enfocarlo entre consumo y adicción. No es que esté promoviendo el consumo, la verdad es que no lo sé. Uh-huh. Una parte de la idea de hacer esto es conocer más, porque hay cosas que necesitamos confrontar con la realidad. Y entonces, dices, bueno, ahora ya no se les juzga, ya no hay bullying, ya no se molesta porque el fin de semana se fueron a fumar. Y eso, en teoría, a mí me parece pues bien en cuanto a que ya no se convierte en algo malo. Mi preocupación tiene que ver con que el consumo no se convierte en adicción. No estoy promoviendo el consumo porque tengo muchos problemas con el consumo, que tampoco sé cómo no convertirlo en adicción. Pero entonces cuando me escucho esta parte de, bueno, ya empieza a ser un tema más abierto, no sé si eso es positivo. Yo creo que no, por el hecho de que no se está abriendo precisamente con toda la información necesaria para que fuera funcional, podríamos decirlo. Y no hay bullying porque de todas formas el que está enfrente está haciendo lo mismo. Generalmente el bullying lo hacen cuando hay alguna diferencia, exactamente, entre los adolescentes, y entonces por esa diferencia te molesto. Pero si yo estoy haciendo lo mismo, entonces ya todos estamos como en el siguiente nivel, ¿no? Como que ya todos nos pasamos al de arriba. ¿Y eso es muy malo? Es que, o sea, no creo que sea malo porque no creo que sea, o sea, como tal el bullying, no hay bullying, no hay juicio, no creo que esté mal. Pero no porque, no sé, todos nos estemos haciendo daño, significa que o sea, yo no te molesto, por eso significa que la situación esté bien. Pero, ¿cuál sería, por ejemplo, la información necesaria? Una información exacta, una información científica. Híjole, es complejo porque como son chavitos, contrastar la información que te han dado toda la vida contra otro tipo de información, o sea, no sé, es muy confuso. Mi preocupación es esta, que el acto de criminalizar al que consume, yo ahora pienso que se ha convertido en el problema, porque eso le permite al adolescente entonces no cuidarse, no protegerse. No es que le permita, es que no le permite precisamente cuidarse y protegerse. Sí. ¿No? Entonces como que se va de boca porque está mal. Es que, por ejemplo, me parece muy positivo lo que comentaste hace rato, ¿no? Que tratas de abrir un espacio para que se discuta de manera libre, ¿no? Sí, eso es importante. El hecho de que entre ellos no haya ataques con respecto a que si alguien menciona que consumió drogas, no quiere decir que todos lo estén haciendo. Algunos lo hacen, pero todos saben de antemano, es una cuestión que no platican, pero que saben que el terreno que están tocando sus compañeros es muy factible que en algún momento ellos lo lleguen a tocar, ¿no? Entonces es por eso que entre ellos no hay el problema de juzgarse ni de ir a acusar a nadie, ¿no? Yo no consumo, pero quién sabe cuánto tiempo no consuma o quién sabe si en la próxima fiesta no decida yo probar. Pero sí, estos espacios son súper importantes para que uno como adulto se dé cuenta por dónde está la cosa con ellos, ¿no? ¿De qué depende? Eso es lo que quiero saber. ¿De qué dependerá que un muchacho decida no continuar y que lo tenga como experiencia? Otra vez, es muy complicado hablar de esto porque entonces pareciera ser que lo estoy promoviendo la experiencia. Y no... Estoy muy claro que el sistema... Eso sí lo tengo muy claro. Porque todos los números me apoyan. Todas las estadísticas, todas las investigaciones me apoyan. El sistema actual de prohibición, de di no a las drogas, no está funcionando. O sea, está disparando los números de adicciones, está disparando el número de muertes por sobredosis. No hay una correlación entre la persona que consume
y no entiende por qué no debe hacerlo, porque no lo puede abrir porque está mal. Y entonces al no poderlo abrir, al final, bueno, pues trabajo con gente que su gran problema es que tengo un secreto y no lo puedo soltar, no se lo puedo decir a nadie. Y ese secreto solo se convierte en un monstruo allá adentro. Y entonces no hay salida. Yo estoy de acuerdo, en mi experiencia con estos niños, disocian, por ejemplo, el cigarro de las drogas. Y mucha gente, muchos de los niños dicen, no, yo no fumo porque fumar es muy malo para la salud, ¿no? Y pueden ir a comprar una caja de cigarros a una tienda, ¿no? Porque si no se las venden ellos, se las venden al compañerito de prepa que ya tiene un hijo. Sí. Ellos lo consiguen, ¿no? Y el cigarro yo pienso que el cigarro en los adolescentes es el problema menor, ¿no? Ha disminuido muchísimo, sí, claro. Sí. ¿Qué pasa con las demás drogas, no? Y el alcohol está en el conjunto de las demás drogas. El alcohol sí les llama, ¿no? Pero lo consiguen. Yo pienso que si se legalizara la droga, podría llegar a pasar lo mismo que pasa con el cigarro. Hay algo en nuestra mente... ¿Un esquema de regulación? Sí, hay algo en nuestra mente que si yo lo tengo ahí y yo sé que yo lo puedo acceder a él, me da más tiempo de generar conciencia y de decir con un poco más de responsabilidad, no porque me hace daño. Pero lo otro es un reto, conseguirlo. Y por algo está tan escondido. Es una aventura, ¿no? Ajá, claro. Entonces, sí pienso que una parte de esto podría solucionarse en la legalización, en la que ellos pudieran acceder y se acabara la aventura de reunirse cuando los papás se van de viaje en una casa a probar que se siente. Que sea este acto así, subrepticio y emocionante. Sí. ¿Legalizarlo o no? Sí. Es que yo la verdad depende. Así legalizarla de hoy para mañana ya está, ahí está la venta. Prácticamente en un Oxxo o en una tienda en la esquina como está el alcohol, no. Porque pasa exactamente lo mismo que el alcohol. Ahorita mencionabas, el cigarro está fuera de las drogas, ¿no? O sea, en el concepto. Sí, en la imagen. En la imagen. Pero el alcohol no. Y el alcohol, o sea, obviamente tenemos muchísimas más muertes de adolescentes por alcohol que por cigarro. Y el alcohol está dentro de. Entonces, así legalizarla y ya ponerla a la venta, no. Sin embargo, sí es cierto que lo que nos deja la muestra de lo que pasó con el cigarro, cuando el cigarro se empieza a regular. Es decir, la venta es para mayores de 18 años, solo se vende en estos lugares, no se puede vender en estos, no pueden publicitarlo, tienes que... O sea, empiezan a establecer regulaciones, el consumo de tabaco empieza, va en disminución, en franca disminución. Y hoy en día incluso los que fumamos sabemos que es mal visto socialmente. Ya no puedes fumar en lugares cerrados, ya no puedes hacerlo en espacios públicos específicos. Y entonces esto, por ejemplo, sí elimina la pertenencia. Sí. Entonces para el adolescente hoy en día, a diferencia de los adolescentes de mi edad, por ejemplo, fumar era alcanzar la pertenencia. Hoy, fumar es así como... Porque te tienes que salir, tienes que irte. Claro. Y esto permite entonces que ya no sea tan atractivo para las siguientes generaciones. ¿Podemos hacer algo así con las drogas? Es que sí creo que tiene que ver con esa parte de, no sé si es de la publicidad, pero bueno, por ejemplo, lo voy a explicar con mi propia experiencia, ¿no? O sea, en mi casa no se hablaba de drogas, nunca, jamás. O sea, no porque estuvieran, bueno, sí estaban prohibidas, obvio, pero no se hablaba, ¿no? Y entonces quien de cierto modo me educó en la cuestión de las drogas fue Requiem por un sueño, ¿no? Y entonces a mí me quedó claro que si yo consumía drogas, de verdad, o sea, si yo consumía drogas yo iba a acabar así, ¿no? Y entonces más que nada como que establecí una diferencia de, ok, es como el cigarro, ¿no? Si fumo una vez al mes, sé que no me va a pasar nada, ¿no? Pero si fumo diario, sé que a lo mejor sí tengo consecuencias. Es igual con la marihuana, ¿no? O sea, si me fumo un churro, que no lo hago. Mamá, si me estás viendo, no lo hago. Una vez al mes, sé que pues no pasa nada, ¿no? Pero si todos los días fumo un churro, sé que entonces sí me va a traer consecuencias. O sea, entonces está en esta parte esta regulación entre el consumo y la adicción. O sea, de saber que el exceso, es que hablar de exceso es complicado, pero
sí, que como el consumo sostenido, constante, incluso diario, sí me va a llevar a una consecuencia muy negativa. ¿Estás a favor de la legalización? Sí. Hay que tener muy claro que hay una diferencia, legalización y despenalización. En México ya se despenalizó el consumo. Eso significa que en ciertas cantidades, con ciertas dosis, puedes consumir, pero no puedes comprarla todavía. Esto todavía hace que el acto de ir y conseguirla y hacer siga siendo una aventura y siga siendo, pues sí, escondido y algo que levanta mucho la emoción, porque esto no se debería hacer. Entonces, aquí la pregunta que quiero hacerles es, ¿ya está listo el país para la legalización? Esa es la primera pregunta, porque la segunda es, ¿vamos a estar listos alguna vez? ¿Se estará listo de alguna manera por alguna razón? Y la tercera pregunta es, ok, el alcohol está legalizado, ok, y por lo tanto está regulado, y es un desastre el alcoholismo en el país. Entonces, esto también es como, ay, ¿cómo lo acomodas? Porque sí está funcionando con el tabaco. Pero porque está Pero con el alcohol parece que no. Muy castigado. O sea, el que fuma ya no es bien visto. Sí, exacto. El que toma, sí. O sea, si no tomas es como, güey, no manches, eres un aguado, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, si hay una presión social, sí hay una presión social porque tomes. Incluso salen a divertirse, ¿a dónde? A bares. ¿A dónde? ¿Y qué se hace en un bar? Se bebe alcohol. Y pues los pocos que fuman salen a la calle a fumar, ¿no? Pero adentro, la amalgama que los mantiene adentro, bailando, socializando, es el alcohol, ¿no? Entonces, yo considero que igual que le han ido haciendo con el tabaco para que un fumador, como están diciendo ustedes, sea mal visto, tendría que haber una estrategia detrás del alcohol bien similar para que un bebedor también fuera mal visto. Incluso yo creo que de todas. O sea, si se pretendiera legalizar, todas tendrían que ir con este impulso. O sea, es bajo tu propia responsabilidad. No está bien, no te está haciendo pertenecer, no, o sea, no te está ayudando. O sea, toda la campaña completa y así poder legalizarlo. Sinceramente yo considero que se necesita demasiada conciencia, porque incluso lo que mencionabas ahorita, o sea, a ti te hizo entender una película que sinceramente la película te lleva a los límites. Sí, claro. O sea no es una película, ¿no? O sea, exactamente. Pero sí asusta, digo, o sea, sí es bueno, no claro, manches, no. Pero generaste la conciencia de decir, no quiero llegar a eso. Uh-huh. La verdad es que, por ejemplo, con el alcohol no pasa. O sea, ¿cuántos adolescentes no se les dan pláticas en colegios de, a ver, oigan, esto es lo que hace el alcohol, así puedes terminar? ¿Cuántas veces no han visto fotografías, ya sabes, de el hígado, el hígado, ¿no? O sea, no, el borrachito. Yo también pensé en el borrachito y me dio más cosa que la del hígado. O sea, pero te ponen esas fotografías que supuestamente impactan y entonces ya con eso te vas a querer alejar. Ahí hay un problema muy grave en la formación del adolescente. Eso sí, también. Yo no sé si tengo razón, pero lo veo. Lo que veo es, solo te digo las consecuencias dañinas de esto. Claro. Pero no te estoy hablando. Te doy miedo con eso. Y supuestamente te doy miedo. Ajá, entonces el adolescente llega a su compañerito, le ofrece alcohol y se siente bien. Claro. Porque se siente pertenecido. De pronto me toman en cuenta. Y ve. Sí, hay un acto de desinhibición y entonces me la empiezo a pasar bien y digo, wow, me estoy sintiendo maravilloso. Y entonces aquí hay un choque. Claro. A ver, dicen que está mal porque me voy a terminar abrazando un poste o mi hígado va a terminar de forma de cartón verde. Ok, pero me lo estoy pasando muy bien. ¿Cuál de las dos? Voy a intervenir por única ocasión. Yo creo que aquí entra donde... No, dice que estoy bien. Yo creo que aquí entra lo que habías dicho en alguno de los videos. Si se legalizara, se tendría que hacer lo mismo que yo considero que tiene que hacer en este momento con el alcohol, que es abrirles otros espacios. Porque si tú ahorita les como que haces el alcohol fuchi, el alcohol está mal, el alcohol no te va a hacer nada bueno, entonces, ¿qué hago? No hay otros espacios para adolescentes en esta sociedad que no sea irte a meter a un bar a emborrachar. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer como una alternativa sana, entre comillas, o por lo menos más constructiva, que es emborrachar todos los fines de semana, para que ellos puedan elegir
la otra por encima del alcohol. La que quieran, o sea, pero que tengan estas opciones. Sí es cierto que al adolescente, al niño le damos, tiene muchos espacios para divertirse. Sí. El adulto tiene trabajo y también tiene espacios para divertirse. El adolescente es la gama, o sea, como el espacio de crecimiento donde están, pues, ¿qué hacemos con ellos? Pues al antro, al bar, porque no tenemos nada que hacer con ellos los fines de semana. Entonces, casi los estamos obligando a tomar. Hay una cosa que me llama la atención en lo que dijiste de los efectos, ¿no? O sea, una cosa que a mí no me enganchó con la mota es que... no, ya sí lo confieso. Es que, o sea, me habían dicho que era wow y era así de... ¿no? Y yo decía, no, pues no hay nada, ¿no? Entonces era como... O sea, y sé que hay gente a la que sí dice que tiene una experiencia extrasensorial, pero una vez que como que contrastas la realidad, el que, bueno, sí, a lo mejor me siento así, con lo que te platican, que es maravilloso, es como, pues no, tampoco está tan bueno. Habrá que meter en la formación para adolescentes las reacciones, no sé si positivas, pero las reacciones que sí van a tener. O sea, yo creo que hay que meter la realidad. Sí, la realidad. O sea, nada más. El amplio espectro de la realidad. Sí, pero incluso esa realidad es completamente diferente, o sea, para cada persona. Porque obviamente el aspecto emocional influye en el efecto que va a tener la droga en ti. O sea, no para todas las personas es exactamente igual. Y si tú estás en una depresión, te va a afectar completamente diferente a como te afectaría si estuvieras de buen humor, ¿no? O si no tuvieras algún conflicto, o si no sé, estuvieras en depresión, o si no, cualquier emoción negativa. Sí, yo pienso que sí habría que planear toda una estrategia formativa porque sí está disociado, ¿no? Llegan las personas, los orientadores a hablar con los adolescentes y les pasan videos de choques y les llevan unos lentes en los que las sensaciones de que te vas a caer y así te vas a sentir cuando te emborrachas y todo. Y a la hora que ellos lo prueban, lo que tú decías, les gusta, ¿no? Y la primera vez a nadie le gusta, pero como se van a volver a reunir, lo van a volver a probar, ¿no? Hasta que llega el momento en que de veras dicen, me desinhibí, ¿no? Los niños ahora viven realidades muy difíciles en su casa, ¿no? Muchas veces el único puerto seguro que tienen ellos es la escuela y los compañeros, ¿no? Y entonces llegan con toda esa gama de emociones que también lo hablan y que también comparten mucho, hogares en los que nada más está mamá o nada más está papá, y entonces mamá o papá tienen que trabajar mucho y yo me quedo solo, ¿no? Hogares en los que a mí me cuida mi abuelo o mi abuela, hogares en los que ya no hay esa contención que había en años anteriores, ¿no? Entonces, sí llegan con un extra de emoción, ¿no? No siempre positiva, no siempre bien canalizada, no siempre comprendida. Y entonces, como tú decías, a esa emoción tú le añades el consumo de esto y muchas veces es el único momento en el que se sintieron contentos, liberados, satisfechos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La semana que entra lo volvemos a repetir. Por favor. ¿no? Claro. Y es que entonces también habría que... El problema de las drogas como lo malo es que no cambiamos nada más. ¿No? Claro. Pero nuestro sistema educativo es bastante terrorífico, porque metemos estudiantes a 8, 9, 10 horas en lugares cerrados, pues, Sí, todos, muchísimo. porque se supone que los estamos educando, pero entonces les damos educación aburrida, complicada, sí. compleja. O sea, se les da información. Pero Pero así como una educación. La formación la reciben de sus compañeros. Exacto. Sí, el acompañamiento también. No hay un acompañamiento de una figura, pudiéramos decirlo, de autoridad. O sea, las figuras de autoridad están dentro del mismo salón. Y además, estas figuras de autoridad de parte de las escuelas, pero, bueno, ahorita digo eso, estar apartadas, es decir, yo te mando, yo te ordeno, yo te disciplino. Es decir, entiendo que es muy utópico, que hay que hacer un cambio en otra cosa. El problema es que mientras las drogas sigan siendo el problema,
nada más se cambia, Ujú. porque el problema es este, Claro. Claro. ¿no? Y entonces no nos movemos de ahí. Ujú. Y conclusión y cierre. Espérate. Estoy en eso. Acabo de desarrollar una pinche teoría muy cabrona. ¿Qué chingado estaba yo diciendo? Que No se cambia nada, se cambia nada más el Sí. problema, que son las drogas. Y entonces nos pasa esto, o sea, Ujú. es horrible que no tengamos nada mejor que ofrecer a los adolescentes. O que el celular de Erika suene. Es horrible. Es horrible que no tengamos que ofrecerle a los adolescentes porque las drogas están mal, entonces no hagas esto, pero no cambio nada más. Pero ¿sabes qué también? Pero, ¿cómo le hago? Perdona, más rápido. ¿Cómo le hago? Porque sí creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, esto de, a ver, también el estado emocional cuenta, mi historia personal cuenta. Claro. Ujú. Entonces mi sistema familiar pues ya está estructurado o se estructura de otra manera, no tengo compañías, no tengo con quién hablarlo, no tengo con quién, y entonces llega un amigo, un cualquiera y me dice, oye mira, perteneces y ahora eres alguien si te tomas esto y si te metes esto. Y aparte Claro me que lo voy siento a hacer, bien al sí. hacerlo, por supuesto que lo voy a hacer y Y lo voy a entonces, ¿cómo repetir. detenerlo? El problema es el problema es que no tengo otra cosa. otra cosa. Una de las cosas que he dicho varias veces, y creo que lo mencioné en el video, me molesta, me genera mucho conflicto, porque en mi experiencia con las drogas, ¿por qué no me enganché? Esa era mi gran pregunta. ¿Por qué yo no me enganché? Y la respuesta que yo encontraba es que yo tenía algo que me emocionaba más. Sí, claro. Y no eran compatibles, no podía hacer esta otra cosa. Que esto lo he hablado en conferencias y lo he dicho en otros foros. No sé si esa sea la solución para todos, porque obviamente el problema es que no puedo generalizarlo, pero sí alcancé a ver en mí que lo que a mí me rescata o me saca o me coloca en otro lugar fue que había cosas más emocionantes en mi vida. Ujú. Y entonces las drogas eran una. Emocionante, simpática, agradable, porque siempre lo fue. Si nunca fue espantosa, bueno, sí, algunas veces. Pero nunca esto que te dicen en la tele, no hagas caso, no es cierto, y entonces te caes muerto y entonces te mueres. O la pinche rata del Say No to Drugs. ¿No? Ujú. No, nunca pasó eso. Lo que pasaba eran otras cosas, pero mi vida tenía otras cosas que me ofrecía. El problema es que si seguimos diciendo que las drogas están mal, son lo malo y hay que eliminarlas, es que todo lo demás no hacemos nada por ello. Pero sí he visto además que la gente que o no se engancha o se recupera más rápido del consumo, de la adicción, no sé si de la adicción, es aquella que tiene algo más Ujú. por lo que vale la pena. Entonces puedo dejar esto porque, bueno, pues está bien, o sea, está chido, nos la pasamos chingón, pero también con esto, con esto y con esto y con esto. Claro. El problema es la exclusividad. Y es un trabajo muy complicado, porque ¿cómo le haces lo que tú decías? O sea, ¿cómo le haces con un chico que está solo todo el día, que pues sí se lleva bien con sus compañeros, pero ¿no? O sea, que está encerrado también todo el día porque no sale, porque no tiene clases, porque no hace deporte? O sea, ¿cómo cambias esa vida? Sí. Sí, es más complicado. Sí, mucho más Pero complicado que por la eso es más florecita que dice, ajá. no hagas caso, no es cierto. ¿Sabes qué? Yo creo que de por sí, por ejemplo, este tipo de campañas Que se nos limpie. o las campañas que hacen normalmente en contra de las adicciones, o sea, lo que considero que está mal es que pretendan infundir nada más miedo. Porque incluso, o sea, el monito este del comercial que le gira la cabeza y se cae muerto y etcétera, obviamente no es después del primer consumo. Pero si es un consumo que sea, no sé, regular y que aparte no nada más sea de una sola cosa, sino le metas otra y entonces mezcles y entonces de ahí te salgas y manejes, o sea, vas aumentando riesgos, Sí, ¿no? sí. O sea, y si llegas a este punto, o si puedes llegar a este punto de la muerte. Y obviamente como hubo casos en los que la muerte fue la conclusión, pues obviamente utilizamos esos para entonces infundir miedo. Pero también siento que los adolescentes es una de las etapas, o sea, se estudian los niños y se estudia el desarrollo y cómo van y si van bien y ya sabes, en comparación al grupo y si necesitan en algún área apoyo o si no, ¿no? Y se les va tratando de estimular o de sobreestimular dependiendo de la familia, de la situación, etc. Y por ejemplo con los adultos,
nos enfocamos mucho en temas de pareja, nos enfocamos mucho en temas de trabajo, de ciertas depresiones, ya de duelos, pérdidas, etcétera, dependiendo de la etapa. Pero los adolescentes, ¿qué se hizo? Pues es que se sienten incomprendidos. Edad de la punzada. Pues es que a cada quien era diferente. Pues sí, qué raro. Bueno, pues ahí déjalos, ¿no? Son las hormonas. ¿Qué le pasa? Pues quién sabe, está hormonal. Y no las se drogas hace están mal. mal. Punto. Y las drogas están mal, exacto. Que no Y las entonces, prueben. y ya, te separo y entonces dices que te pongo una barda enfrente y ya solucioné el conflicto. Y no, ese es el problema. Exactamente. Todos los números, todos los estudios nos están diciendo que no. Pero ya No lo estamos solucionando. los Lo números estamos también nos están diciendo que, o sea, igual antes, lo probabas un poquito ya más adulto, ya llegabas a la universidad y decías, bueno, a ver, y te encontrabas de repente uno que yo no había probado y que te decía que padrísimo, Sí, pero y entonces era... pero era raro, Sí. ¿no? O sea, la verdad es que no era en este estilo. Incluso, o sea, te puedo contar yo mi experiencia, yo nunca entré, o sea, yo nunca ni siquiera probé. Sí tenía yo algo mucho más emocionante y sí me iba yo al antro y sí me ponía yo a bailar como loca durante toda la noche y creo que yo era la que terminaba más cansada de todos mis amigos, pero nunca fui de las que se sentó a tomar y nunca fui de las incluso creo que ni siquiera me enteré si en algún momento se vendió droga junto a mí o no, porque yo no estaba enfocada en eso, ¿no? O sea, entonces yo no tuve ni un entrar, ni un enganche, ni una necesidad de probar. Y sí estaba yo informada, o sea, la verdad es que sí tenía yo información de sí, se siente padrísimo, sí, se siente esto, me decían incluso pierdes la pena y entonces ya le puedes decir a la de junto que si quiere bailar contigo, ¿no? Porque igual no te vas a atrever normalmente, etcétera. Pero o sea, teniendo la información, para los adolescentes nunca fue a ver, o sea, te acompaño, a ver, te contengo, a ver si esta emoción sí está por parte de la etapa, no por todos los cambios hormonales, pero no nada más porque tienes cambios hormonales, mejor te separo, ya cada quien lo suyo, y o sea, la idea es, o sea, hacemos una contención, te informo. Tampoco está Yo mal que te considero informe. como y vamos educadora, concluyendo. sí, considero como educadora que ese es el meollo de una reforma educativa. No el estar nada más dándole vueltas a algo que nunca va a cambiar. Y el tomar el ejemplo de países como Finlandia, que tuvieron una verdadera revolución educativa y que ese proceso fue de 10 años. Uh-huh. No es, No es en un inmediato. sexenio al garete, no. Y que en ese proceso se involucró a toda la sociedad, no nada más a los alumnos y a los maestros. Se involucró a toda la sociedad, ¿no? Y hubo una transformación completa en el modo de enseñar, ¿sí? En las materias del currículo educativo se sacó todo lo que es paja, ¿no? Y las escuelas fueron los primeros lugares en los que se abrieron espacios para el deporte, para la cultura, para que aprendieran a cocinar, a planchar, ¿no? Para que se sientan emocionados haciendo cosas. Cosas diferentes. Yo no Solo entiendo. estudiando es aburridísimo. Exacto. Yo no entiendo la educación de otra manera, sino ese espacio que te prepara para la vida, no nada más que te llena de información aburrida que no te interesa, sino que puede llegar a ver tus fortalezas, tus debilidades, para lo que eres bueno, y te prepara para cosas tan sencillas como poder prender una estufa, planchar una camisa y hablar en público. La educación debe de ser así de integral, sobre todo ahora que nuestros papás tienen la necesidad de trabajar tantas horas. Los espacios en las escuelas deberían de ser más amplios, porque es una lástima ver a muchísimas escuelas en México que después de las 2 de la tarde está muerto el espacio, ¿no? Sí, te deja de importar el Exacto. alumno. La escuela debe de abrirse a la comunidad y la comunidad debe integrarse completa en la escuela. Yo creo que eso es muy utópico, sí, pero en lugares en Europa se Ya llevó está. a cabo y está funcionando. Conclusión. Sí se debería de integrar otras cosas para los adolescentes. Y sí se debería de dar información, pero información mucho más completa, ¿no? O sea, aspectos positivos y aspectos negativos.
Y con esta parte de, por ejemplo, si lo vas a hacer, no mezcles, no te salgas a manejar, no lo hagas solo. O sea, pues sí, es que se puede confundir con que dan instrucciones, pero no. O sea, más que nada es abrir el espacio. Pero incluso yo creo que, o sea, dándole información, como te digo, real, mientras tengan una segunda, bueno, no una segunda opción, mientras tengan una opción mejor, ¿no? O sea, mientras exista una posibilidad de pasármela padrísimo, aprender, subir, bajar, experimentar, sin necesidad de un algo extra que afecte de manera física el cuerpo, ¿no? O sea, sí considero, o sea, sí podríamos llegar a hacerlo, sí considero que hay que tomar demasiadas cosas en consideración antes de, pero... Ok. Pero sí se puede. Ok. O sea, Yo quiero concluir con dos cosas. La primera es, mientras siga siendo ilegal, el problema es que estamos dejando a nuestros adolescentes en manos de gente que no le interesa más que venderles cualquier catástrofe. Y eso me asusta Y mucho. fea, aparte. Sí, o sea, porque de mala además calidad. podrían estar comprando raticida o talco. claro. Orégano. O Y sea, sin saberlo. sí, Porque porque tampoco además hay como no los tengo regulados, puede pasar cualquier madre. Y Nunca eso es lo que los está he visto. pasando. El problema es eso es lo que está pasando. Y además, como no están regulados, se tienen que matar entre ellos para poder mantener un sistema de regulación. Entonces, además, vivimos en un país extremadamente violento e inseguro. La mitad de eso tiene que ver con que no estamos regulándolo. Solo les decimos que está mal y está prohibido. Entonces, ese es un problema espantoso. Eso es lo primero que, como mi primera conclusión. No sé si sea conclusión de todos, pero eso es lo que alcanzo a ver. Lo segundo es que no es un tema sencillo. Todo el problema. El problema de las adicciones y de las drogas no es un problema sencillo. Y me molesta mucho la gente que propone que la solución es sencilla. Hay que eliminarlo, hay que decir, di no, hay que matar a todos, hay que encarcelar a todos los pinches narcotraficantes y hay que acabar con los carteles y entonces todo el problema se va a acabar. No. El problema es complejo, pero yo no conozco ningún problema serio, importante, que sea sencillo y que sea tan así. Claro. Pues nada más es esto. Claro. Y entonces, si no lo empezamos a abordar como sociedad, como dices, si no lo empezamos a abordar como instituciones educativas, como gente que trabajamos en salud, como gente que trabajamos en instituciones, desde el gobierno, como un problema complejo, no lo vamos a poder abordar y entonces no lo vamos a encontrar una solución y solo nos vamos a quedar con esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto debería pasar, esto no debería pasar y por lo tanto hay que prohibirlo o eliminarlo de nuestra sociedad porque solo se está simplificando. No, esto es un problema complejo y hay que encontrarle soluciones complejas, pero se puede, porque hay ejemplos, tenemos ejemplos, no es que tengamos que seguirlos a ellos, pero ya tenemos ejemplos de que si le buscas una solución compleja, encuentras soluciones. Yo soy Ana Paola. Yo soy Ana. Yo soy Loli. Yo soy Erika. Yo soy Ángel, no nos creas nada y nos vemos en el siguiente video.